decadencia capitalista es porque precisamente en 1916, cuando Lenin escribe su obra, la dependencia no era lo característico del escenario mundial contemporáneo. La existencia de colonias y semicolonias marcaba precisamente la relación con los países denominados imperialistas. Después de la Segunda Guerra Mundial y la generalización del proceso de descolonización, la dependencia capitalista, que no es solamente una cuestión externa, sino una cuestión también que debe ser entendida desde adentro, es decir, los elementos que sirven para explicar una relación dependiente en el terreno económico, pero también en el terreno social, en el terreno cultural y con incidencia marcada en la política y en las relaciones internacionales, es un elemento para tomar siempre desde dónde pensamos precisamente la ubicación de los países latinoamericanos. El segundo elemento, la penetración ideológica en el ámbito educativo, la prensa, los institutos de investigación, los eventos culturales. Claro está, esto no es un elemento absolutamente novedoso, pero sí la dinámica capitalista ha ampliado las posibilidades de pensar y articular esa penetración. Lo que Gramsci denominaba el aparato privado de hegemonía, en las notas sobre Maquiavelo, se ha fortalecido y uno puede verlo esto de manera notable en lo que es precisamente una cuestión de incorporación y de internalización de estos elementos en la vida cotidiana de las universidades, de los institutos de investigación, de la prensa. Si uno ve las publicaciones que uno recorre en términos de divulgación de problemas sociales, políticos y económicos, puede ver la notable presencia de estas empresas. Y claro está, no aparecen o no resultan predominantes posiciones críticas frente a esa dinámica y esa estructura de la economía internacional. El tercer elemento, la continuidad del capital imperialismo como un proceso de expropiación masiva. El capitalismo en su dinámica es expropiación por vías capitalistas, es decir, la dinámica capitalista también hace salir a los propietarios de medios de producción como tales, es decir, los proletariza, hace quebrar unidades productivas, pero también se da una situación de expropiación masiva y de avance del capital imperialista en escenarios donde las relaciones sociales de producción no necesariamente podrían definirse como capitalistas. Entonces, este avance da lugar a una situación de privatización de la biodiversidad, al patentamiento de códigos genéticos, a los procesos de expulsión de pueblos originarios y campesinados. Es decir, un escenario en el cual la situación de expropiación, de acumulación por expropiación, se ve ampliamente desarrollado a escala mundial. Y esto entonces por vías pacíficas del mercado o vías de la violencia directa o del Estado o de fuerzas paraestatales. Si uno piensa, por ejemplo, en un agro como el agro pampeano, uno puede observar que en el centro de esa estructura agraria pampeana, la salida de unidades productivas se da precisamente por medios de mercado, pero cuando avanza ese proceso hacia zonas extrapampeanas, se da ese proceso de expulsión, se da ese proceso de expropiación directa de pueblos originarios y del campesinado. El cuarto elemento, un elemento que no estaba, pero que vale la pena traer a colación. No estaba ¿cuándo? En 1916. ¿Por qué hay que traerlo a colación? Porque precisamente
hay que traer a colación el peso de los grandes capitales transnacionales de Estados Unidos. Entonces, hablar precisamente de la supremacía económica, política y militar de Estados Unidos, que va a tener después de la Segunda Guerra Mundial la configuración, las líneas definitorias de los organismos económicos internacionales y de las relaciones internacionales después de esa etapa. Y si uno piensa la presencia de los grandes conglomerados transnacionales estadounidenses, va a ver que en la mayoría de los casos, para lo que es un complejo agroindustrial, está liderando cada uno de sus segmentos. En maquinaria agrícola, en agroquímicos, en la industria de semillas, en las agroindustrias y en la exportación de la producción primaria. Un quinto elemento que podríamos decir más en discusión y más en línea con lo que planteaba incluso Paula, es la formación de potencias imperialistas sobre la base del cambio de carácter de países socialistas. También es un elemento que no está presente en la obra de Lenin y que Lenin no preveía, es decir, que países socialistas redefinieran sus relaciones sociales de producción y se insertaran en la dinámica capitalista. Estoy hablando de la Unión Soviética, aún en la etapa que formalmente aparecía como socialista, de Rusia en la actualidad y de la República Popular China, de la cual, digamos, hay menos sospechas, ¿no?, de que sería un país socialista, precisamente por el sinceramiento, ¿sí?, de los dirigentes chinos, en tanto explican precisamente cuáles son las relaciones sociales de producción presentes en China, más allá, obviamente, del ocultamiento y la discusión que hacen. Hay mercado, hay socialismo, pero no hay capitalismo. La discusión que yo hago es, hay relaciones socialistas, hay relaciones sociales de producción capitalistas en China, y China, por su incidencia en la economía mundial, por la exportación de capitales, por cierto peso específico en el control de sectores de la economía a nivel mundial, ya adopta el rasgo de una potencia capital imperialista. Esto en la Argentina precisamente tiene su antecedente en las relaciones argentino-soviéticas, en las cuales ya en la década de los 60 teníamos un consejo empresario argentino-soviético, es decir, en el cual participaban grandes terratenientes, grandes empresarios, la gran burguesía argentina, haciendo negocios con las exportaciones que realizaban a la Unión Soviética, pero también con acuerdos de créditos y recibiendo también importaciones industriales. Además de algunos casos de negocio, como recién mencionaba Paula, en la cual empresarios argentinos actuaban como verdaderos testaferros, personas representativas de los negocios de la Unión Soviética en Argentina. El sexto elemento que quería traer a colación de esa caracterización, yo creo que es un elemento también en discusión en la actualidad, es el ascenso de países y burguesías rezagadas a condiciones imperialistas subalternas. Y esto es toda una discusión, precisamente, porque incluso en el campo de la izquierda, incluso en el campo de los estudios marxistas, incluso en las teorías de relaciones internacionales críticas, no hay acuerdo. Y estamos hablando precisamente en estas burguesías rezagadas, estos capitales subalternos que logran realizar exportación de capitales y tienen a su vez en su estado de origen un apoyo para esa expansión. Un caso de esto y notable para América Latina es Brasil y es México.
Esto, digamos, como atendiendo a esa caracterización que retoma la caracterización que hizo Rui Mauro Marini en la década de los 60 y los 70. Pero claro está, de las formulaciones de Marini para acá han pasado 40 y pico de años. Entonces, lo que Marini vislumbraba en los 60 y los 70, si pensamos en Brasil, ese proceso se ha desarrollado mucho. Incluso hay quienes nos animamos a decir, ya no son condiciones subimperialistas en la cual el capital transnacional, fundamentalmente estadounidense, encuentra en Brasil una plataforma para la expansión, sino que también el mismo capital de la burguesía, la gran burguesía brasileña, consigue precisamente una expansión para desarrollarse en América Latina y en África también como área de expansión. Pero digo, es interesante pensar esto inclusive porque en el proceso de internacionalización del capital también podemos ver que ni siquiera, no solamente países que podrían ser caracterizados como subimperialistas logran esta expansión, sino también países dependientes a todas las letras que logran precisamente una capacidad exportadora de los capitales locales. Es decir, que en ese proceso de internacionalización del capital hay un grado también mayor de transnacionalización de la economía de países dependientes. Un estudiante que ahora está haciendo su TCC, su tema de estudio de Nicaragua, en un evento nos traía a colación precisamente la capacidad exportadora de capitales colombianos en Centroamérica. Pero podemos mencionar lo mismo con respecto al capital chileno para América Latina, con respecto al capital argentino, ¿sí?, que también está logrando esa dinámica. Claro está, apalancado por capitales de viejo origen, de capitales imperialistas de viejo origen, que también actúan y se asocian con esos capitales. Con esa caracterización a mí me interesaba tomar 4 puntos que sirven para destacar esta incidencia de lo que denominamos el capital imperialista en el conjunto de la economía. Yo trabajé el complejo agroindustrial, agroalimentario pampeano, son 500 páginas, acá estoy resumiendo y pasando títulos simplemente, pero que sirven para pensar otros ejemplos similares. El primer punto de estos 4, el control oligopólico sobre el mercado interno y el comercio exterior. Obviamente yo desarrollo etapas, marco etapas históricas donde esto se acelera o esto retrocede, pero que no termina cambiando la configuración estructural de esa dependencia. Yo cierro el trabajo, fundamentalmente el trabajo se concentra entre el golpe de Estado de 1976 y el año 2008. El año 2008 es un año clave para el complejo agroindustrial. En medio del primer gobierno de Cristina Kirchner se produce la resolución 125 sobre el impuesto a las retenciones de soja, fundamentalmente de soja, de otras producciones también. ¿Por qué digo ese control oligopólico? Incluso acá el control oligopólico viene vía importaciones y vía producción local. Es decir, que la dependencia no cambia porque las empresas transnacionales se instalan en el mercado interno. Entonces doy algunos números para ver esa incidencia. El 80% del mercado de tractores y cosechadoras eran en unidades importadas. Si se analizan cuál es el peso sumadas a las de producción local, tenemos que el 88% del mercado está en manos de empresas transnacionales. ¿Cuántas empresas? 3 empresas. John Deere, AGCO y Case New Holland. 3 empresas. El 70% de los agroquímicos está en manos de las importaciones
de capital extranjero en la Argentina y se concentra en 5 empresas que son las mismas que tienen incidencia a nivel mundial: Bayer, Bach, Monsanto, Dow y DuPont, que a su vez, y Lidera. Dow y DuPont, para ver este proceso de empresas cada vez más gigantes. La empresa Dow, asociada al complejo industrial militar de los Estados Unidos, productora del agente naranja utilizado como desfoliante en la guerra de Vietnam, se asocia con otro gigante, DuPont. Juntas hacen un conglomerado industrial en las cuales, esto fue en 2015, cada una de ellas concentra el 50% de la propiedad accionaria. 60% de las exportaciones de granos en manos de lo que se llama el ABCD, ADM, Toffer, Bunge, Cargill y Dreyfus. Y ni hablar que solamente 10 empresas, solamente 10, concentran el 99% del mercado de exportación de granos. Segundo punto, la injerencia del capital imperialista en las decisiones políticas internas. Se da lo que se da en los países imperialistas, en países centrales. Se da lo que es una política de puertas giratorias. ¿Qué es una política de puertas giratorias? A veces están en las empresas y a veces están en el Estado. Algunos ejemplos de esto. Con la dictadura militar de 1976, el ministro de Economía era un empresario, José Alfredo Martínez de Oz. El secretario de Hacienda, Walter Klein, actuaba, al igual que este empresario, José Alfredo Martínez de Oz, como asesores de la banca acreedora que Argentina tomaría deuda externa. Es decir, estaban en el Estado, pero al mismo tiempo eran asesores de grandes bancos internacionales que actuaron como prestamistas de la deuda externa argentina. Es decir, eran juez y parte del negocio, ¿sí? Es decir, evaluaban qué préstamos tomar y al mismo tiempo asesoraban a las empresas. Otro ejemplo de esto: ministros de Economía de la Bunge, los nombrados por el presidente Menem apenas asumió la presidencia, Roy y Rapanelli. Hoy el ejemplo en la Argentina se grafica, se ve rápidamente con los CEOs dirigiendo los ministerios del gobierno de Macri, es decir, gerentes de las transnacionales que a su vez son ministros del gobierno. Claro, en este caso han dejado de ser gerentes, pero las acciones en las empresas las tienen igual, con lo cual el volver no va a ser tan costoso. Hay muchos ejemplos de esto en el plano internacional. El vicepresidente de Bush, Dick Cheney, como empresario de Halliburton, el expresidente Aznar de España como asesor de una de las grandes empresas de gas de capitales españoles, ¿no? Hay muchos ejemplos en los cuales uno puede ver esto. Así como en un momento precisamente los gerentes de los bancos se colocaron adentro de las grandes empresas industriales, con lo cual terminaban siendo los mismos, se fusionaba ese capital industrial y bancario. También podemos ver precisamente una relación de funcionalidad del Estado y de cierta fusión de intereses entre esas grandes empresas transnacionales y palancas claves de la dirección del Estado. Más ejemplos de esto: las empresas proveedoras de agroinsumos y desarrolladoras de las semillas transgénicas participan de la Comisión Nacional de Biotecnología del Ministerio de Agricultura de la Argentina. Es
decir, están dentro de los que evalúan precisamente los eventos